Bueno, el caso polaco. Soy Ricardo Ruiz de la Serna, profesor de Historia del Mundo Actual de la Universidad CEU San Pablo. Yo creo que al cabo de los programas ya... Yo creo que al final ya me voy a poner aquí un cartel. Ricardo Ruiz de la Serna, profesor de la Historia. Polonia fue invadida en 1939. El 1 de septiembre de 1939, sin previa declaración de guerra, con un falso incidente fronterizo, el llamado incidente de Gleiwitz, en que agentes alemanes fingen un homicidio en una estación de radio, si no me falla la memoria, y fingen que es un ataque polaco y lo toman como casus belli, como pretexto para iniciar una guerra que Alemania llevaba preparando mucho tiempo, ¿no? De hecho, los polacos habían movilizado parcialmente en 2 ocasiones a sus fuerzas armadas antes de la invasión y en las 2 ocasiones habían sido aplacados por los británicos y los franceses en la promesa de que intervendrían en su favor. Esto finalmente no sucedió, Alemania fue invadida y 17 días después, el 17 de septiembre, fueron también invadidos por la Unión Soviética. Con lo cual, en el curso de un mes, entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre, Polonia es invadida por 2 ejércitos, los 2 muy poderosos, el ejército alemán más avanzado tecnológicamente que el ejército soviético, pero el pueblo polaco y el gobierno polaco y el ejército polaco es incapaz de hacer frente a 2 ofensivas, ¿no?, consecutivas y después simultáneas. El gobierno polaco va al exilio en Londres. La resistencia polaca se organiza desde las primeras horas de la ocupación y a Polonia se le plantea una situación verdaderamente, diría, dramática, pero es peor que dramática, es una situación directamente apocalíptica. Polonia es dividida entre la Alemania nazi, el Reich y la Unión Soviética. Parte de los territorios polacos, los territorios orientales, pasan a dominio soviético. Los territorios occidentales, los que habían quedado bajo control alemán, una parte se anexiona directamente al Reich y otra parte queda con un régimen que se dio en llamar el Gobierno General. Y desde el comienzo, en la parte ocupada por Alemania, los alemanes implantan una política tendente, por una parte, a la destrucción de los judíos de Polonia y, por otro lado, a la conversión de los demás polacos, de los polacos, si se quiere, eslavos, en un pueblo esclavo de los que se veía como raza superior, que eran los arios. Este era el proyecto del Reich, del Tercer Reich, para Polonia. Convertir a los polacos en un pueblo de esclavos, destruir a los judíos, hacerse con las tierras que pudieran ser susceptibles de explotación y ampliar el territorio del Reich. Y convertir Polonia en una colonia. Lo que pasa es que, claro, Polonia al mismo tiempo había sobrevivido a una partición terrible de más de 100 años. Polonia como Estado había desaparecido, pero la nación polaca no. Y lo que había mantenido unida a Polonia durante todo este tiempo había sido la fe. El grandísimo poeta polaco Adam Mickiewicz tiene un libro que son el peregrinaje de la nación polaca, donde directamente compara a Polonia con Cristo. Y dice, Cristo fue crucificado en el Gólgota y Polonia ha sido crucificada en la historia como Cristo. Y la identidad católica en Polonia, a pesar de que no todos los polacos eran católicos, había polacos judíos, había polacos ateos, muchos de ellos comunistas, había polacos ortodoxos, de los que se habla menos, pero que tuvieron una gran importancia en el pasado. Todos los polacos tenían en común la pertenencia a la nación polaca y la identidad católica dentro de la historia de Polonia era muy importante. Con lo cual hay una resistencia desde las primeras horas que se organiza en esa doble clave. Clave nacional polaca y dentro de la clave nacional polaca, clave católica. Y esto lleva a que la Iglesia en Polonia, la Iglesia católica, me refiero ahora, en Polonia, esté en el punto de mira de las autoridades de ocupación alemanas, de las alemanas y naturalmente de las soviéticas. Porque en la parte soviética no había un plan de convertir a los polacos en esclavos, pero sí había un plan de convertir a Polonia en una república socialista comunista. Y por lo tanto, también en la parte oriental de Polonia, la vida religiosa, la vida espiritual, la vida consagrada, pasa a sufrir persecución. Y hay encarcelamientos, hay detenciones, de nuevo, en esta doble clave.
El religioso es sospechoso por polaco y por religioso. Hubo una primera resistencia armada, militar, del ejército, la famosísima escena de la película Katyn de Wajda, en que están los militares polacos, que después serán asesinados en el bosque de Katyn a manos de los soviéticos, y están rezando. Hay un texto terrible de no recuerdo si es de la prisión de Pawiak o de la prisión de Pankov, en la Polonia ocupada, ¿no? Que es una oración pintada en un muro, a partir de la cual Górecki escribe la famosísima Sinfonía de las Lágrimas, ¿no? Es decir, hay una dimensión de resistencia moral y espiritual que en algunos casos es con las armas en la mano y que en otros casos es con las armas de la fe, con la oración, con la caridad, con el mantenimiento de la identidad, mantener los templos abiertos, mantener y frecuentar los sacramentos. Tenía una dimensión de resistencia en la medida en la que la Iglesia era el sostén de la identidad nacional polaca en un momento en el que Polonia estaba ocupada. Los alemanes en la Universidad Jagiellonica de Cracovia organizan lo que se llamó la Operación Especial Cracovia, que fue la detención de todo el claustro de profesores. Ahí el gobernador de ocupación convoca un claustro por orden de la autoridad militar, convoca un claustro de la universidad, llevan casi todos, no todos, porque había alguno que estaba enfermo y había alguno que estaba de viaje y estos lograron eludirlo. Pero reúne a todos los profesores, se sube al estrado del rector y dice: la Universidad de Cracovia es un foco de propaganda antialemana, desde ahora mismo queda cerrada, y a todo el claustro lo detuvieron y lo deportaron a campos de prisioneros, ¿no? Así se las gastaban los nazis. Y frente a esta maldad, no solo respecto de la vida inocente, sino respecto del intento de erradicar la identidad nacional de un pueblo, la práctica de fe se vuelve también práctica no política en el sentido de partidos políticos, pero sí de supervivencia del cuerpo político. Y esta es la Polonia que conoce Karol Wojtyła, donde mantener un grupo de lectura, un grupo de teatro, una asociación cultural era un acto de resistencia al mismo tiempo, nacional y religiosa, que tenía una dimensión política, sí, en el sentido del cuerpo político, pero tenía también una dimensión de fe, que sería injusto soslayar, porque si no, sacrificios como el de la familia Ulma no se entienden. O sea, los Ulma son una familia polaca que salva a dos familias judías, son denunciados, los capturan a los judíos a los que los Ulma esconden, los capturan a los Ulma y los matan a todos. No era una cuestión solo de identidad nacional. Había un compromiso con la humanidad vivido desde la fe, vivido desde la perspectiva de quien consideraba que ante el mal radical solo cabían opciones radicales. Y me parece que esto es una lección interesante para nuestro tiempo. Pues claro, nosotros vivimos con la idea de que el radicalismo, y el radicalismo puede ser muy malo, pero vivimos con la idea de que algo que afecta de raíz a la vida de la persona es sospechoso. Y lo que nos enseña la historia del siglo XX es que hay opciones de vida que solo se pueden adoptar desde la propia raíz de la vida. Entonces, el caso de los Ulma, a mí desde esta perspectiva me parece muy iluminador. Es decir, los Ulma no se levantan una mañana siendo héroes, yo diría incluso más que siendo héroes, siendo santos, ¿no? No se levantan así. Hay una trayectoria de vida que empieza por una educación en la familia, por una vida religiosa, por un activismo juvenil, por un compromiso de familia, y hay un matrimonio, la iglesia doméstica, o sea, hay una serie de nociones que terminan dando un compromiso de fe. Irena Sendler, de la que hablábamos en algún otro programa, ¿no? Porque termina salvando judíos, pero no se levanta una mañana siendo una heroína. Hay una vida que la termina conduciendo ahí Maximiliano Kolbe a entregar la propia vida. No se levantó una mañana siendo así. Hay un camino de seguimiento. Y creo que es interesante ver esa perspectiva, porque a veces nos preguntamos, ¿dónde está esa gente hoy, no? ¿Dónde se encuentran? Es un error. La pregunta sería más bien preguntarse, ¿en qué fase del camino están?
Hay un momento en el cual ese tipo de figuras afloran. Yo me acuerdo de... No era un régimen totalitario, pero se le parecía un poco, ¿no? En los años del terrorismo yihadista en Argelia, había una casa de padres blancos, si no recuerdo mal, en la de Argel, y tienen que decidir si ante la ofensiva terrorista, en lo que en aquella época se llamaba el JIA, el Grupo Islámico Armado, tienen que decidir si se marchan o se quedan. Ellos son misioneros, son europeos, bueno, mejor dicho, son europeos, no son argelinos, había europeos, había americanos, y deciden quedarse y correr la suerte del pueblo argelino. Y si a los argelinos están sufriendo el azote del terrorismo y en las zonas donde los terroristas controlan viven un verdadero régimen de terror y un régimen opresivo, creo que no sería exagerado en cierto contexto llamarlo incluso totalitario, bien, nosotros vamos a correr la suerte del pueblo argelino. Esto no se levanta uno una mañana y toma esas decisiones. Hay un camino de vida, hay un camino de fe, hay un camino de oración, hay una ruta que en un momento determinado que se manifiesta en San Pedro. O sea, la historia de Pedro no termina en las negaciones. Termina cuando termina diciendo, yo como mi maestro. Y yo también, estoy dispuesto a dar la vida, ¿no? Y la historia del siglo XX vista desde esa perspectiva tiene episodios de una enorme dignidad. Jan Karski, el mensajero, el correo de la resistencia polaca, que es un tipo que se infiltra 2 veces en la Polonia ocupada, entra en el gueto de Varsovia, se entrevista con los líderes del gueto, cuenta su historia. Y aquí viene el golpe para la fe terrible. No le creen. No le creen. Él lo ha visto, da testimonio de lo que ha visto. Y no le creen. Hoy sabemos que gracias a Jan Karski y gracias a los informes que Jan Karski hizo, los aliados conocían con mucho detalle lo que los alemanes estaban haciendo en la Polonia ocupada con los judíos. Pero desde la perspectiva humana, un tipo que se ha infiltrado en Polonia 2 veces, que ha sido detenido por los alemanes, que lo han torturado, que vestido de soldado ha presenciado el traslado de los judíos a los campos de exterminio, que ha estado en los guetos, que ha visto a los muertos, que ha visto el tifus, y que cuando llega y lo cuenta, no le creen. Piensan que no que es fruto no que se lo inventa, sino que puede estar exagerado, distorsionado. No es que nadie le creyó, hubo gente que le creyó, pero hubo otros que no le creyeron. Y gente importante que tenía que tomar decisiones no le creyó. Es terrible. Y este es también el horror del siglo XX, ¿no? La incapacidad de creer que semejante mal es posible. O sea, no culpo. Quizá yo tampoco lo creería. Si mañana alguien se levantara y me dijera a los judíos de Madrid los están deteniendo, Dios no lo permita, ¿no? Bueno, hay unos conciudadanos tuyos que los están deteniendo, los están subiendo en trenes, los están llevando a un lugar y los están gaseando, o los están matando, los están recluyendo en guetos para que mueran. Quizás yo también pensaría, no, pero esto es Europa, esto es el siglo XXI, somos modernos, somos avanzados, esto no sucedería. Y sin embargo, llegaría alguien y me diría, Ricardo, hoy en España están matando a los niños en los vientres de sus madres. Y el problema no es que lo creemos, o sea, que no lo creamos. Quizá el problema radica en que efectivamente sabemos que es cierto.